Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. Hola y bienvenidos a el capítulo número 21 de la segunda temporada aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y estoy aquí como siempre con mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, primero que todo, feliz año, feliz Navidad, feliz todo y bienvenida a esta segunda temporada. Hola Jorge, muchas gracias, lo mismo y una feliz Navidad y un feliz inicio de año para todos nuestros escuchas. Muy contenta y muy feliz de estar aquí de nuevo, de empezar con toda esta segunda temporada y sobre todo pues anunciándoles que van a haber algunos cambios en algunas introducciones de diferente contenido, entonces mucha energía para iniciar. Sí, 2021 para nosotros va a ser un año de cambios, de novedades, de cosas muy interesantes que pues las personas tienen que estar pendientes para que lo vean. Pero cuéntame, Carol, hoy el tema que vamos y con el que iniciamos esta segunda temporada es algo paradójico porque damos inicio, damos comienzo, damos nacimiento a esta nueva temporada de este nuevo año con un tema que tiene mucho que ver con eso del nacimiento, de dar vida, ¿no? ¿No te parece? Sí, a propósito pues de esa figura maternal de, de aquella mujer que encarnó a Jesucristo, María, vamos a hablar en este caso de la maternidad. La maternidad, Carol, que tiene demasiadas facetas y tiene muchas cosas interesantes por las cuales bucear. Así que cuéntanos, ¿cuáles son las obras de las cuales vamos a hablar hoy? En nuestra sesión de literatura vamos a hablar de dos cuentos, ¿Por qué cariño?, de Raymond Carver, y Buscando la compañía de un árbol, de Griselda Gambaro. En nuestra sesión de cine vamos a hablar de Tenemos que hablar de Kevin, de Lini Ramsey, y una película española de Almodóvar, Todo sobre mi madre. Le recordamos a nuestros escuchas que estamos en las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, sobre todo en Instagram, donde estamos posteando mucho más nuestro contenido y estamos haciendo actividades, y claro está, en YouTube, donde subimos los programas completos y donde prontamente vamos a estar subiendo los fragmentos de los programas para que la gente lo escuche con mayor comodidad. Así que dicho esto, Carol, ¿qué te parece si empezamos? Empecemos. Poesía, cuentos, novela, cómic. Todo está aquí en Comala Podcast. En nuestra sesión de literatura vamos a hablar de dos cuentos, el primero de Raymond Carver, ¿Por qué cariño?, y el segundo que me correspondió a mí, se titula Buscando la compañía de un árbol. Es un texto de una escritora argentina, Griselda Gambaro, y nos habla sobre una mujer que ha parido a una niña. Y esta niña tiene una característica específica que es que no puede llorar. Entonces, mientras que transcurre el tiempo, la mamá no se percata de eso, pero cuando tiene su segundo hijo y lo está cargando, está en brazos, de la mamá se da cuenta que la niña empieza a lanzar un quejido, pero es un quejido que es inaguantable, que es molesto, que es doloroso para las demás personas. Entonces ella simplemente le tapa la boca hasta que la niña se despierta. Y así sucede, después de un tiempo ella cae y se golpea y empieza otra vez ese quejido y la familia se da cuenta de que esta niña de cierta manera no es normal, que le hace falta llorar, que no sabe cómo llorar, que no sabe cómo expresar sus sentimientos. Entonces la empiezan a dejar de lado y ella se da cuenta de esto y opta por ir al bosque, y en el medio del bosque se encuentra con un árbol, con la corteza de un árbol que está abierta, y ella decide llorar o lanzar ese quejido en ese árbol, cada vez que se siente triste, cada vez que no sabe cómo afrontar un hecho doloroso. Entonces, mientras hace eso, el árbol cada vez más se va dañando, la corteza se va pudriendo. Al final del cuento, cuando ella decide regresar al bosque y llorar por última vez en ese árbol, el árbol cae muerto y ella se encuentra de frente con un niño. Luego hablaremos de cuál podría ser el significado de esa aparición de este niño, pues como tan de repente. Y este es Buscando la compañía del árbol, de Griselda Gambaro. El cuento que yo escogí es de uno de mis escritores favoritos, Raymond Carver, un maestro en el cuento, y aquí sobre todo lo vemos porque en ¿Por qué cariño?, él escoge una forma narrativa
que ella casi no se utiliza y que pues en esta narración que él hace le da muy buenos resultados, y es la carta. Todo el cuento es una carta de una madre respondiéndole a un personaje que nunca sabemos bien quién es, tal vez un periodista o un político, y contándole la historia de ella con su hijo, un hijo que ha vivido con ella hasta bien entrada la adolescencia y que ha sido rebelde, ha sido mentiroso, pero que tiene una característica un tanto sombría, y es que ella, a medida que va interactuando con él y va viendo que él sale del hogar y todo este tipo de cosas que hacen los adolescentes, también nota que el muchacho tiene tendencias como a dañar a los animales. Llega a la casa en su auto con un rifle de caza, con un cuchillo, y también llega ensangrentado. Entonces ella en primera medida cree que es por la caza, pero después va viendo que el muchacho le dice mentiras, que no es del todo honesto con ella. Así que a medida que avanza el cuento, que es un cuento bastante corto, el lector y la misma mujer vamos entendiendo que este muchacho no es del todo una buena persona. Y lo peor de todo es que ha pasado ya en tiempo remoto, y ahora el muchacho el muchacho ya ha crecido y se va a postular a gobernador. Así que ya tiene mucho miedo de que con todo el poder que él tenga pueda soltar todo ese mal que hay en su interior. Así que este es Porque Cariño, un cuento bastante asfixiante, donde la figura de la madre pues se deja ver con bastante soltura, y donde nuestro primer y único tema de este programa, para comparar los dos cuentos, el de Carver y el de Gambaro, que es la ruptura del ideal de madre, está muy presente. Así que, ¿qué tal si empezamos, Caro? Yo creo que ahí me parecería importante como leer un poquito de ese ideal de maternidad, donde se habla de una buena o una mala madre. La buena madre es aquella que pues se idealiza, es aquella que es una mujer para los demás, es una mujer para el otro, es una mujer que deja de existir. Cuando esta buena madre toma la palabra, o esta buena madre toma el poder, deja de ser pues algo que empieza a ser algo que se sale del estereotipo. Y ahí es donde vemos esa madre, mala madre, que no sabe cómo afrontar las cosas, que no entiende a su hijo, que no entiende al fruto que ella misma ha parido. Entonces aquí lo podemos ver en estas dos obras, en tanto Buscando la compañía del árbol como ¿Por qué Cariño? Estas madres no entienden lo que está ocurriendo, no pueden leer a sus hijos, es algo que viene de ellas, es algo que se supone que comparten, que los une, la sangre los une, el hecho de haberlos parido, pero ellas no entienden o no comprenden cómo actuar frente a esas acciones que toman sus hijos, o en Buscando la compañía del árbol, ella no comprende por qué su hija es distinta a los demás. Si los demás, que son hombres, pueden hacer los trabajos, pueden responder de manera natural, entre comillas, a esas necesidades que les han asignado pues como roles de género, y ella no lo puede hacer. Ella es una mujer y no puede llorar, y es una niña y no puede llorar, y muestra pues esa incapacidad al emitir esos sonidos que son molestos para un grupo familiar. Y en ¿Por qué Cariño? Esta madre tampoco sabe cómo actuar. Ella sabe y es consciente de que ella ha parido un monstruo, y ese monstruo tiene poder, ha logrado conseguir poder mediante la política, y ella entiende y comprende que es algo que en un futuro pues va a tener un final desastroso, porque si ella no pudo entender a ese hijo, esa relación como tan íntima entre la madre y aquello que ha parido, pues imagínate el hecho de ese personaje lograr convencer a los demás, como en algún momento ella creyó que su hijo se encontraba pues dentro de lo normal, de lo que ella esperaba que fuera él. Imagínate entonces con ese poder lo que ese personaje va a lograr hacer. Entonces esa ruptura del ideal de madre, donde la madre sabe o conoce quiénes son sus hijos, conoce o lee ese futuro porque es algo instintivo, no existe.
es algo que se rompe y que del mismo desasosiego la mujer no sabe cómo actuar. Yo no sé si estoy de acuerdo, Carol, contigo cuando pues metes la dialéctica de la buena persona y la mala persona. Yo no creo que exista tal cosa como el ideal bueno o el ideal malo de madre. Simplemente yo creo que existe un ideal que es el que todos tenemos en la cabeza, o espero que todos tengamos en la cabeza, es de esta persona que se preocupa por sus hijos, que está atenta de ellos, que se comparte obviamente con el padre, con el ideal de padre, y que, bueno, de una u otra manera encamina a la persona que, como tú dices, que pare. Sin embargo, y aquí en estos ambos cuentos, nos dejan ver que ambas mujeres responden a ese, entre comillas, destino. Una vez que ya han quedado embarazadas, una vez que tienen a sus hijos, ellas quieren responder a eso. Y la madre de ¿Por qué cariño?, el cuento de Carver, lo hace muy bien hasta que el muchacho llega a la adolescencia, llega a ese momento de cambio donde pues todos nosotros nos volvemos unos desconocidos para nuestros padres y quizás un poco todas las personas sean un desconocido para quienes nos parieron y quienes nos criaron. Pero pues Carver obviamente le da una connotación mucho más macabra para que el cuento sea mucho más dinámico. Y en Buscando la compañía del árbol, la mujer también está atenta a esto, aunque Gambaro no la muestra como una mujer, pues una mujer muy fuerte, una mujer del campo, una mujer que también tiene que sufrir esto de esta ignorancia que la lleva a tener hijos, más hijos, más hijos, más hijos, y que la va desgastando poco a poco. Ella quiere que su hija sea parte de su vida. Sin embargo, esta forma en que la niña tiene de expresarse o en esta forma en que muestra sus emociones no es el agrado de ella. Por eso es que la aparta de su lado, y yo creo que ahí entraría eso de entre comillas la mala madre, pero es que realmente pues no me identifico con eso, porque en ese ideal de la buena madre parece que le quitaran la humanidad a la mujer. Parece que si bien la maternidad es algo que transforma el pensamiento, y esto ya es científicamente comprobado, que transforma incluso la forma de pensar y el cerebro de las mujeres una vez tienen un hijo, también ellas siguen siendo el ser individual que siempre ha sido, ahora con otras preocupaciones, ahora con otras responsabilidades, y yo creo que las actuaciones que tienen estas dos mujeres son bastante humanas. Un poco cruel en el cuento que tú propones, en el de Gambaro, pero esta mujer, al encontrarse en ese entorno donde todos se identifican con todos, donde la comunidad es muy importante para sobrevivir, y ver que su hija, su única hija, no puede estar en ese entorno, no puede verse reflejada en sus hermanos, no puede compartir con ellos lo que al menos, lo poco que tienen, y que se aparta, y que con este quejido parece el corazón delator del cuento de Poe, que siempre le está diciendo que ahí está, que ahí está, que ahí está, como si fuera una culpa haber tenido esa hija. Entonces también yo creo que esta es una forma muy humana de ver las relaciones entre madre e hijo. Un hijo que, ¿quién dice que la madre debe amar a su hijo? Y esto parece supremamente cruel, pero en verdad, y esto lo vamos a ver con mucha más profundidad en la sección de cine, pero creo que es algo supremamente diciente que siendo Griselda Gambaro y una mujer entienda este problema que nos presenta en su cuento. Por eso te digo que y nombré esas dos categorías entre buena y mala madre. La buena madre, entre comillas, es aquella que actúa o que responde a esas necesidades de su hijo, de su hija, como se espera que ella lo haga. Pero cuando ella se da cuenta que, como tú dijiste, es humana, que existe esa humanidad, y cuando acepta esa humanidad, al no entender cómo actuar frente a algo que ella no espera, que no es natural, que se supone que no está dicho, entonces se convierte, no sé si llamarla mala madre o cómo nombrarlo, pero sí es algo que se sale de ese ideal de mujer, de ese ideal de madre. Ambas son buenas madres llevadas al extremo. ¿Y qué es para ti ser buena madre? Eso es otra cosa, por eso te digo. Pues ese ideal que tenemos de buena madre. O sea, es un ideal, Jorge, es un ideal. Tú mismo me dijiste, las mujeres que paren hijos son personas.
Entonces, ¿cómo se le puede catalogar de... yo lo traté como de acomodarlo entre pues esa categoría de, y lo vuelvo a poner entre comillas, entre buena madre y mala madre. Se supone que la buena madre es la que actúa de cierta manera, la que responde a, la que sabe cómo enfrentar aquello que su hijo o su hija va a enfrentarse en un futuro, que sabe cómo Claro, responder a las necesidades. la que toma la responsabilidad de sus Exacto, actos, y de ahí mismo se toma ese ideal de buena madre y lo vuelvo y lo nombro a partir de la imagen de la Virgen María, como la mujer que espera, como la mujer que responde, como la mujer que es sabia y que aguarda, que se hace a un lado para darle el protagonismo a su hijo, como una mujer que deja de existir cuando se es madre. Pero esta mala madre es aquella que se escapa de todo ese ideal, que no sabe cómo actuar, que incluso, y como lo vamos a ver más adelante, en sus entrañas sabe y reconoce que ella en realidad nunca quiso ser madre y que ella lo tuvo fue porque no sabe incluso por qué razón. Y mira que yo estuve leyendo muchos estudios y hay mujeres que son incapaces. Hay un libro donde le hacen entrevistas a muchas madres y estas madres han dicho que responden a esa entrevista de manera anónima porque no son capaces de decir que no, ellas no han querido nunca ser madres y lo han tenido porque la sociedad te ha dicho, bueno, no sé, qué es lo que les ha impulsado, y que al final se da cuenta que ese ideal de buena madre, pues en realidad no existe, porque ellas no han podido, no pueden responder a ese ideal que se le ha planteado desde un inicio, Jorge. Entonces por eso lo tomé por esa manera, por esa parte, porque en los dos cuentos, pues esas mujeres rompen esa cadena, esas mujeres no saben cómo actuar frente a algo que nos esperan, un hijo que es malvado, un hijo que tiene poder y que destruye todo a su paso, como en ¿Por qué cariño? O una niña que no sabe tampoco o una mujer que no sabe cómo afrontar el hecho de que su hija sea distinta. Entonces ese ideal de mujer o ese ideal de madre se rompe al ellas encontrarse con una barrera que no esperan. Pero es que por eso yo decía, Carol, que este maniqueísmo del bueno o malo a mí no me gusta tanto porque parece algo de contrarios. Yo creo que no, yo creo que ambas mujeres en ambos cuentos son el ideal de madre y son la madre, como lo denominas, mala, entre comillas, pero eso no es un término que a mí me guste utilizar. Ellas ambas son eso, son el ideal de madre. Y el ideal de madre es este que tenemos en la sociedad, el que vos dijiste, y puede venir de la Virgen María o puede venir de las relaciones entre humanos que hemos tenido a través de la historia o de donde sea. Pero es este ideal que, como te digo, se comparte con el ideal de padre, que es el que protege a sus hijos, el que le brinda un bienestar, el que les da consejos, el que los guía, unos guías. Ese sería el ideal de madre y yo creo que ambas mujeres en ambos textos lo hacen. Una se rinde al darse cuenta de que su hija no va a ser lo que ella esperaba, no va a ser eso que ella estaba buscando. Sí, una se rinde al hacer eso, pero la otra se rinde después de haber vivido ese ideal de madre hasta la adolescencia y darse cuenta de que su hijo no es eso que ella tampoco esperaba. Por eso yo te digo que ambos textos son tan buenos en mostrar que la mujer, más allá de ese ideal, que también puede ser, ¿por qué no? Porque yo lo he vivido, mi madre es así y muchas madres que conozco son así, son cariñosas, son entregadas, son personas que no pierden su individualidad, pero sí ganan o sí se entregan a esta maternidad. Estos dos cuentos muestran que también esas personas son humanos y que también pueden relacionarse con sus hijos de otra manera, que si bien estos no cumplen las expectativas, y las expectativas entre muchas comillas, quiero decirlo, si no cumplen las expectativas, ellas van a tener una reacción humana, no van a seguir siendo el ideal de madre, la buena mujer, la que entrega todo por sus hijos, la protagonista del cuento de Carver se va y se pierde e incluso cambia de nombre, cambia de teléfono y no quiere saber nada del hijo. Solo es cuando le llega la carta de este personaje anónimo es que ella vuelve e incluso comienza preguntando: ¿usted cómo me encontró? Yo creí que no me iba a encontrar, yo no quiero nada que ver con este muchacho.
y la madre del cuento de Gambaro la aleja tanto que incluso la niña tiene que encontrar esos sentimientos, tiene que encontrar a otra persona que la haga sentir de alguna manera y que la haga sentir igual, que la haga sentir igual, y que es esta escena que vos nombrabas ahorita, la del niño, que ella se lo encuentra y bueno, y comparten un rato y al final ella puede llorar y porque ella ya se ve representada en otra persona, en alguien que sí se conoce. Entonces esto es lo que yo digo con el ideal de madre y creo que bueno, que ambos cuentos lo muestran de manera excepcional. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Cómala Podcast. Para nuestra segunda sección, en el capítulo número 21 de Cómala Podcast, dedicado al tema de la maternidad, traemos dos excelentes películas de dos directores bastante reconocidos. La película que escogió Carol se llama Tenemos que hablar de Kevin, de Lini Ramsey, y yo escogí Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. En Todo sobre mi madre nos encontramos con Manuela, una mujer que trabaja en un hospital y que tiene un hijo de 17 años al cual no le ha dicho quién es el padre, y el muchacho, que quiere ser escritor algún día, pues tiene esta espinita que no sabe quién es el padre y quiere saberlo. El día de su cumpleaños ella lo lleva a ver una obra, un tranvía llamado Deseo, y al salir el muchacho le pide que esperen a la actriz principal para pedirle un autógrafo. Entonces, como es el cumpleaños, Manuela dice que sí, que la espera. Lo que pasa es que la actriz principal sale muy afanada, se coge un taxi y se va. El muchacho, al ver esto, sale corriendo detrás de ella y es atropellado por un carro. Con este giro de guión, el personaje de Manuela se verá en una odisea en la búsqueda del padre de su hijo, que al final nos damos cuenta que es una mujer transexual, y esto hace que Manuela vuelva a su antigua ciudad, a Barcelona, a reencontrarse con sus antiguos amigos, a encontrar con nuevas amistades, a ver que la vida le tiene preparado muchas cosas más de las que ella esperaba. Se encuentra con una mujer que está embarazada, se encuentra con la actriz protagonista de un tranvía llamado Deseo, se reencuentra con el padre de su hijo, se reencuentra con el propio hijo a través de las anécdotas de los demás, y bueno, es como un reencuentro total a través del pasado y de la nostalgia, que es una película pues bastante dramática y bueno, y excelente en general. Así que esa es Todo sobre mi madre de Almodóvar, y Carol nos va a hablar de Tenemos que hablar de Kevin, de Lini Ramsey. Tenemos que hablar de Kevin. Hablamos de este personaje principal, pues que tiene el mismo nombre, Kevin, y este muchacho está en la cárcel después de haber cometido un crimen. Al principio no se nos dice bien, pero más o menos se nos va insinuando qué tipo de crimen es. Él vive con su madre, con su padre y con su hermana menor. Su mamá, llamada Eva, al principio era una escritora de viajes que pues tuvo un éxito, pero después de eso quedó en embarazo. Y este embarazo fue algo chocante para ella, fue algo que se puede decir que no fue deseado, porque rompió con esa dinámica que ella tenía con su éxito. Y pues de ese embarazo pues nació Kevin. Este niño toda su vida desde pequeño ha sido independiente, ha tenido una relación relativamente cercana con su padre, pero con su madre no, con Eva no. Al inicio este niño la rechaza totalmente, trata de provocarla, le demuestra que de cierta forma no la quiere, y todo esto pues y todo este ambiente es un poco denso. Eva habla con su esposo y le trata de decirle que pues que esa relación entre Kevin y ella no se está dando, que hay algo extraño, pero él no le hace caso, él siempre lo dice que es algo normal. Resulta entonces que Eva queda en embarazo y tiene a Cecil. Cecil es una niña que es totalmente diferente a él, entonces Kevin empieza con sus celos. Al final Franklin, que es el padre, le regala un arco y una flecha y le enseña cómo tirar. Eso se vuelve un hobby para Kevin,
al punto de volverse en un excelente tirador. Al final de la película ya se nos explica con más detalles cuál fue la razón por la que está en la cárcel. Resulta que entonces que Kevin, dándose cuenta de los problemas maritales de su madre y su padre al saber que pues que esa relación se está deteriorando a causa de su actitud, decide tomar acción contra esto y cierra las puertas de un colegio, con el coliseo del colegio, y con el arco empieza a disparar, pues dándole muerte a sus compañeros. Y pues esto desencadena un montón de cosas negativas para Eva, viéndose pues en la obligación de vivir cerca a la cárcel donde Kevin se encuentra pues apresado. Olvidaba mencionar que Kevin también, como en ese deseo de venganza, también da muerte a su padre y a su hermana, solamente entonces quedando con vida su madre, como una manera como de venganza contra ella. Y este es a grandes rasgos. Tenemos que hablar de Kevin. Una película bastante estremecedora y muy fuerte. Sí, yo entiendo a Carol que es una película difícil de resumir porque su forma narrativa está contada a través de flashbacks y que vienen y van y uno va de un lado para otro en el tiempo. Y como dato curioso, cuando yo me vi esta película hace como 10 años, no sé, hace mucho, no la entendí del todo e incluso me pareció un tanto aburrida. Ahora, revisionándola ya con el paso del tiempo, entiendo que es una gran obra, es una película supremamente importante que habla sobre el tema de la maternidad, pero también sobre el tema del perdonar, pero también sobre la crianza de los hijos. Bueno, y trata muchos tópicos que hoy en día yo creo que más que todo son muy importantes. Y la película en sí es muy rica visualmente, ¿no? Todo el tiempo está el color rojo, mostrándonos que la sangre está ahí, que va a correr. Todo el tiempo está la angustia de esta mujer al no saber cómo actuar. Y esa forma áspera de ser de Kevin, de enfrentarla a ella, de retarla y de convertirla en lo más mínimo. Y mira que eso nos lleva directamente al tema que tenemos para hablar en relación de ambas películas. Y la maternidad, que es la soledad de la maternidad. Y aquí entro yo hablando de mi película, si quieres, de Todo sobre mi madre, donde vemos que Manuela es una persona que entregada totalmente a su hijo, a Esteban, el cual quiere ser escritor, como ya dije, y que una vez este muere, que es atropellado por un carro, ella se ve sin norte. Y lo único que quiere es irse a encontrar al padre del hijo, decirle que ya tuvo un hijo con él, que como vengarse a través de esto. Pero vemos que todo su recorrido, todo el recorrido que tiene que hacer por Barcelona, la lleva a encontrarse con gente que también está muy sola. Y sola en el sentido también podemos decir maternal. Una actriz pues muy popular como es Uma, que sale en la película y que también tiene esta relación casi maternal con su amante, que tiene que llevarla para aquí, para allá, que tiene que cuidarla, que tiene que velar por ella, o la relación que la misma Manuela tiene con esta otra muchacha que se encuentra y que a la larga termina embarazada de la misma persona con la que Manuela tuvo relaciones y quedaron embarazados. Entonces ella se ve abocada a esta otra mujer y no sé, y todo este ir y venir de situaciones en Todo sobre mi madre, vemos que Manuela, si bien oculta sus sentimientos de tristeza por sus hijos, a la más mínima mención de suelta a llorar. Y vemos que aunque esté rodeada de personas, es un ser totalmente solo, que no puede superar, y obviamente es entendible la pérdida de su hijo y que bueno, va a tener que llevar esa carga para siempre. Carga que también tenemos que hablar con Kevin, donde la protagonista, como dijo Carol, ella no quería tener ese hijo. Ella era fotógrafa, ¿sí?
ella era una fotógrafa que andaba por el mundo, que le encantaba viajar. Incluso una de las primeras escenas es ella en su casa ya con su familia arreglando todo su cuarto con mapas, como con ese ideal todavía de viajar por el mundo. Y de repente le cae este rayo que es Kevin, que le parte su vida en dos y que tiene que pues, porque ella es una persona que decide tenerlo y que, bueno, decide, entre comillas, porque parece que realmente no lo quiere, se ve abocada a la crianza de este hijo que no le genera absolutamente nada, ninguna clase de amor, ninguna clase de cariño, y que la deja sola enfrentada con Kevin, y eso a la larga tiene las consecuencias que tiene. Kevin es una persona que está buscando siempre el amor de su madre, que es tanto lo que busca que incluso llega a los límites de asesinar a todos los que podrían interponerse ante ellos dos, a su padre, que parecía que lo quería mucho, a su hermanita pequeña, que es un amor, que es la mejor niña del mundo, y a sus compañeros, como una forma de llamar la atención de la madre, y yo creo que eso también es una forma de crear un vínculo inseparable. Ya de por sí todos tenemos un vínculo irrompible con nuestras madres. Él, al no tener ese vínculo que supone que todos tenemos o que en realidad tenemos, quiere crear otro, uno mucho más macabro, uno que va a hacer que su madre y él nunca se puedan separar. Ella siempre va a estar ligada a la imagen del hijo asesino, siempre va a estar ligada como una especie de cordón umbilical a ese hijo que le hizo tanto mal a otro, y bueno, por eso siempre se va a encontrar sola. Yo también creo que esa soledad de la que hablamos se presenta de diferentes maneras. Yo en la película de Tenemos que hablar de Kevin, lo estuve pensando y no sé, pues el hecho de tener un hijo es el hecho también de pensar en perpetuar o en dejar como algo, como siempre, casi siempre se piensa en dejar algo de uno, de la sangre de uno en el mundo. Entonces me pongo a pensar, por ejemplo, de esta mujer que tiene este hijo por deber, lo tiene porque se le atravesó en el camino, lo tiene porque tiene una pareja y porque sí. Ella no entiende muy bien por qué razón este ser le vino a romper pues con todo su éxito y llegó y ella tuvo que cambiar pues esta dinámica. Entonces él fue esa razón por la que su vida cambió, pero cambió de manera negativa. Se acabaron los viajes, se acabó el hecho de escribir para revistas importantes. Entonces él se convierte en eso que ella como que ha odiado, en ese impedimento para desarrollarse como persona, como individuo. Y aquí me acuerdo de una cita, de un texto que se llama Cáliz, de Juana Castro. Kevin es la antítesis de ella, y por eso pues se me viene a la cabeza y lo quiero citar. Y ahora soy tan igual a ti, madre, que no me reconozco en el cristal de este retrato tuyo tan presente. Si supieras que todo lo que de ti he odiado y maldecía, ahora en mí lo descubro, tan extraño y reciente como el cerco de una piedra en el agua repetida. Y lo cito porque paradójicamente pues está hablando todo lo contrario, pero lo cito porque al nombrar o al decir que él es todo lo contrario a ella, también estoy diciendo que él es eso que ella no reconoce en sí mismo. Él es el fracaso de su carrera, él es aquel impedimento para que ella, o ese terror que ella incubó. Él es como todo lo que ella ha odiado de sí misma, como todo el terror encarnado en una persona. Por eso cito ese texto. Y en la soledad pues de la maternidad, cuando hablamos de la película de Almodóvar, pues es claro que este niño, a diferencia de la película de Kevin, Tenemos que hablar de Kevin, fue o es el motivo por el que también la muerte del hijo es el motivo por el que la mamá también toma el curso de su vida y emprende pues esta búsqueda a encontrarse a ella misma. Paradójicamente esa soledad la incita a que ella busque la vida que ha dejado en el pasado y que ha cambiado a razón pues de haberlo parido a él. Entonces son dos personajes, dos hijos totalmente diferentes, y son dos hijos que hacen que
que el ideal de madre pues cambie por completo, que ellas respondan de una manera diferente pues a toda esta realidad que es la pérdida de un hijo de distintas maneras. Mira que en Todo sobre mi madre vemos también estas dos dualidades de la madre, de la que hablábamos ahorita en la sección de literatura. La madre, por ejemplo, de esta muchacha que se encuentra Manuela en Barcelona, que es una madre pues, que no quiere a su hija, que no respeta sus decisiones, que sí la quiere, ¿no? No es que no la quiera, sino que quiere controlarla al punto de que quiere que ella haga lo que, lo que mejor le parece, y la hija simplemente quiere ayudar a los demás y, y ni siquiera está allí en el momento de criar al hijo que esta mujer tiene. Y también nos encontramos con Manuela que es la antítesis de eso, que cuida a esta mujer, que se convierte como en su madre sustituta, y que a la larga también se convierte como en la madre de todas, se convierte en la madre de las amigas que le encuentra el trabajo, se convierte en la madre de esta actriz famosa que la ayuda en su proceso con su novia, que también necesitan como un cuidado. Bueno, hay diferentes rostros de las madres que nos dejan entender que la maternidad, entendida como una mujer que tiene un hijo, no se acaba allí, sino que es la imagen materna puede ser muchas cosas a través de nuestra vida. Y bueno, y esta película y Almodóvar en su obra en general, donde la imagen de la madre está tan presente, nos deja ver el abanico de posibilidades que tiene el ser materno, y todas ellas paradójicamente enfrentadas a esa soledad, ¿no te parece, Carol? Igual la que tenemos que hablar de Kevin, la madre está completamente sola, y yo quiero no sé, yo quiero preguntarte, Carol, si no crees que esta soledad radica, y tú lo dijiste muy bien, radica en que ella reflejó todo eso, todo su mal, o todo lo que no quería de ella lo reflejó en su hijo, y a la larga esto fue la consecuencia de que él fuera como fuera, porque cuando ella tiene a la hija, que como ya dijimos es una niña así rubia, súper bonita, súper buena gente, a ella sí le entrega todo el amor, a ella sí la cuida, a ella sí se aboca a ella. En cambio con Kevin, aunque intentaba, se notaba que era algo impuesto. Y no crees, por eso te pregunto, ¿no crees que ella se siente culpable por las consecuencias de lo que hizo su hijo, por creer que ella fue la culpable de lo que hizo su hijo? Claro, ella se siente culpable porque ya sabe que pues que no pudo responder a esas necesidades de cierta forma que tenía su hijo, y no sabía cómo afrontar ese comportamiento incluso mira que pensando pues ahorita sobre pues que es ella misma como reflejada, como ella parió como todo ese odio al saber que pues que su carrera o su vida o su protección a futuro pues se ve interrumpida por este embarazo. Estuve pensando, y hay una escena donde ellos dos están sentados mirándose de frente y tienen incluso la misma ropa y tienen el mismo corte de cabello, o sea, son como dos gotas de agua, pero cuando vemos a la niña es totalmente diferente. Ella es Eva es pelinegra, mientras que la niña es rubia, es igual a su padre, es como ese amor reflejado, es todo lo que ella ha querido, y que parió con tanto amor. Incluso, Jorge, mira que el mismo nombre de la protagonista, Eva, quien parió a Caín y a Abel. Sí, Eva. Uh-huh. Ahí está, entonces. Incluso pues, nos dan muchos guiños a un montón de cosas seguidas. Y hablando de la perspectiva pues de maternidad en el Almodóvar, incluso mira que la maternidad también se da en agrado de esa mujer que ella misma dice que ha querido agradar a todo el mundo, que lo único que ha hecho es servirle a los demás, y en el trabajo mismo, en su anterior mismo trabajo, lo único que ella da es ese amor, agradar a los demás, querer servir. Entonces también se puede ver como esa ideal pues de madre que hemos estado discutiendo con anterioridad. Y parece que el personaje de la madre en ambas películas, Carol,
no se puede desligar del sufrimiento, ¿no te parece? Incluso en Almodóvar vemos que están interpretando un tranvía llamado Deseo, una obra donde también hay una madre, donde hay un hombre que es abusivo con ella, donde al final la mujer decide irse del lado de ese hombre y también enfrentarse a esa soledad. Creo que tanto Manuela en Almodóvar como Eva, con tenemos que hablar de Kevin, la película de Lenny Ramsey, nos muestra en el contexto de las películas que la maternidad también evoca el sufrimiento, que no, una cosa no puede estar desligada de la otra y que los hijos a la larga también son ese sufrimiento futuro que estos personajes tienen que vivir de una u otra manera. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast. Bueno, este 2021 inicia con un dato curioso, muy curioso, porque esperábamos que empezara con mucha tranquilidad y muchos ánimos, con muchos deseos de enfrentar pues esta pandemia, pero resulta que no, empezó con una locura total. Y en este dato curioso traje una noticia que sucedió recientemente, donde este señor que se llama, pues no sé cómo pronunciar, Q Shaman, lideró una revuelta para entrar al Capitolio y empezar como a luchar contra esas fuerzas oscuras y paganas que se encuentran dentro del Capitolio pues de Estados Unidos. Resulta que ese señor, cuyo nombre real es Jake, es el líder de una organización de extrema derecha de Estados Unidos que apoya a Donald Trump. Entonces este movimiento que lidera, él siempre está constantemente hablando que existe una conspiración, un movimiento muy profundo donde hay una serie de personajes políticos que tienen redes de tratas de niños, redes sexuales de tratas de niños, donde hay pedófilos, donde hay adoradores de Satanás, y no le basta con decir esto, sino que también está pues en contra de las vacunas, o afirma que esta vacuna va a tener pues relación con esta tecnología 5G. Entonces es todo un personaje que entró y tomó posesión pues del Capitolio y lideró esta entrada a la fuerza a este lugar. Entonces es muy, muy gracioso y muy extraño pues que personajes como este existan en la actualidad y sean poco informados, y sobre todo que lideren una horda de manifestantes que están pues en contra de todas las medidas que han tomado para evitar pues la propagación del virus y bueno, etcétera, etcétera, de realidades que son y que existen y que ellos simplemente lo reducen a planes conspirativos. Yo te voy a confesar, Carol, que hoy me preparé un café, me senté en un sillón, cogí mi celular y entré a Instagram, y lo primero que veo es una foto de un hombre con unos cachos y como con una piel de animal rodeándolo en el Capitolio de los Estados Unidos. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Nos volvimos locos. Y es que esta gente se metió allá, yo no había visto eso, y como casi no veo televisión ni noticias, pues me pareció algo supremamente extraño, y como vos dices, una manera supremamente lunática de iniciar el 2021, que todos creíamos que nos iba a tratar mejor, pero pues ya vemos que empezamos con pie izquierdo. Claro, lo que vos decís, es gente que apoya al partido de Trump y a Trump como líder supremo, que yo no sé si decir que están equivocados, porque la política interna de Estados Unidos realmente no la conozco absolutamente para nada. No sé quién es demócrata, quién es una cosa, quién es la otra, y realmente no me interesa mucho la política, no es uno de mis fuertes, te debo confesar. Sin embargo, sus actos, la forma en que se ve, la forma en que habla, la forma en que se expresa, sí deja ver que no es una persona supremamente como en sus cabales, y nos hace pensar a nosotros que estamos afuera de esa realidad, que si este es el tipo de gente que siguen a Donald Trump, entonces Donald Trump en sí es un líder nefasto, cuyas únicas personas que lo siguen son estos chalados, y yo no sé si eso es tan cierto,
pero pues eso está pasando y lo estamos viendo y como vos decís, es triste y preocupante ver que gente con ideas tan radicales, gente antivacuna, gente que incluso le tiene manía al 5G porque cree que va a servir para controlar las mentes de las personas, estén liderando revueltas que pueden llevar a algo mucho más grande y que a la larga pueden generar problemas internos en un país del que todos estamos pendientes de una u otra manera. Pero bueno, como dicen por ahí, todo ahí en la viña del Señor, algo así. Y yo creo que pues que ellos también son libres de expresarse y de hacer sus movimientos y de convocar marchas, porque al cabo pues son seres humanos que tienen derechos. Y hablando de esto también pues voy a nombrar aquí la noticia también que sucedió esta semana, donde le cerraron las cuentas de Facebook y Twitter a Donald Trump. Entonces, ¿qué te parece hablando pues de los derechos del ser humano de expresarse así? Nosotros consideremos que no son pues el pensamiento más adecuado, como más afín con nuestros ideales políticos. Mira que de hecho estaba leyendo en el New Yorker, pues yo lo sigo en Instagram, estaba leyendo que uno de sus textos que decía, la descripción decía, y cito: la suspensión del presidente Trump de Facebook y Twitter llega demasiado tarde. Durante años ha usado las plataformas para promover su agenda y consolidado su poder, rompiendo sus reglas impunemente. En el futuro cercano, parecerá insondablemente extraño que uno de los propagandistas más peligrosos del mundo se permitiera el acceso casi sin obstáculo a las herramientas de comunicación más poderosas de la historia de la humanidad. Todo fuera de cierta lealtad malintencionada a una noción deformada de la libertad de expresión y que lo único que podía romper el hechizo al final fue un intento de golpe de Estado. Yo creo que es esta forma de pensar, Carol, y no sé si comparten el pensamiento, pero creo que sí. Esta forma de pensar de que hay que censurar al que no piense como nosotros, que ya sea Donald Trump, ya sea el hombre el Q chamán, ya sea quien sea, que no piensa como nosotros, es una forma de totalitarismo. Vivimos en una sociedad democrática, donde cada uno de nosotros tiene una voz y tiene un voto, y el cual las redes sociales pues ha dado una plataforma para que todos, gente de izquierda, gente de derecha, gente del centro, gente de arriba, gente de abajo, puedan comunicarlas al mundo y no sé, y generar un debate a través de ellas. Pero sí, ahora, y creo que esta generación actual está muy metida en eso, en la censura, en que si no piensan como yo, entonces son el enemigo, entonces tenemos que sacarlo de las redes, entonces tenemos que censurarle todo y bajarle todo el contenido y quitarle el canal. Yo creo que esa es una dialéctica que nos puede llevar a un totalitarismo y a un fascismo. Y esto se ve incluso en un libro muy bueno que yo recomiendo, que se llama Granja Animal, de George Orwell, el cual ahora es una metáfora del régimen ruso, y que a la larga esto es lo que hacen los animales, censurar a otros que no piensan como ellos y alejarlos. Entonces hacen que toda su población piense igual y dándose los aires de buenos, porque se forma esto de los malos contra los buenos, y sin darnos cuenta de que el debate en una sociedad como la actual es muy importante. Debemos debatir todas las ideas, e incluso estas ideas que son nocivas para la sociedad en sí, se deben debatir y se deben llegar a un consenso de por qué no hay que seguirlas. Y bueno, y al estar enfrente de estas malas decisiones o de esta mala forma de actuar, podemos entender por qué las formas correctas de actuar son las indicadas. Pero me parece supremamente mal y creo que esto no va a ir a menor, Carol. Creo que va a ir en aumento de lo de censurar, lo de acallar otras voces que no piensan como la mayoría. Bueno, como la mayoría entre comillas. Y es que tú lo dijiste, a fin de cuentas es lucha desde poder, que es lo que está buscando Mark Zuckerberg.
ese muchacho está buscando Claro. pues que ganar adeptos porque sabe que ya la gran mayoría y al mundo en sí ve con malos ojos a este señor Trump. Entonces, ¿y por qué ahora? Y no por qué antes, porque no lo censuró antes. Mira lo que dice, los riesgos de permitir que el presidente continúe usando nuestros servicios durante este periodo son simplemente demasiado grandes. Pero entonces dígame, ¿por qué no antes? Los riesgos siempre han estado ahí. Entonces, al fin de cuentas, todo es poder y es censurar cuando a mí me conviene. Censurar cuando como dice por ahí, al caído caerle. Cuando él todavía pues no, ya carece de esa fuerza con la que entró a gobernar el país. Entonces, a fin de cuentas, todo se trata pues de poder, de tener esa capacidad para dejar de lado a algunas voces que, como tú lo dijiste, no son bien vistas a nivel global o las tildan de amenaza cuando a ellos les conviene. Claro, con el mismo discurso mañana estos mismos dueños de las redes sociales censuran a los que ahora apoyan y así van. Es que y por eso es que a mí la política no me atrae para nada, porque aunque me parece supremamente interesante, porque son, como tú dices, juegos de poder y juegos de interés. Mañana las redes sociales están en contra del nuevo presidente de Estados Unidos, entonces lo censuran a él y vuelven a poner a Trump o vuelven a poner a quien sea. Y estos son estrategias que gobiernos totalitarios, y podemos pensar en Internet como un gran gobierno que nos engloba a todos. Estos son estrategias que ese tipo de gobiernos hacen, no solo el chino. Los chinos ni siquiera tienen Facebook, no tienen Twitter, no tienen nada, porque ellos mismos controlan sus redes sociales. Ellos tienen sus redes sociales análogas a lo que sería Facebook, Twitter y todo, bueno, Instagram, todo eso, porque quieren mantener controlada a la población, quieren ser ellos los que les diga qué piense, cómo deben actuar. Claro, las redes sociales hoy en día, Carol, y pues, tú lo sabes más que yo, son fuentes de adoctrinamiento muy grandes, y aquellos jóvenes que no tengan un pensamiento crítico frente a ellas se van a tragar todo este discurso de que censuramos a Trump porque nosotros somos los buenos y él es el malo, y entonces lo que nosotros hagamos de aquí en adelante va a ser lo bueno, entonces deben estar con nosotros, entonces venga y le vendemos esta cosa, venga, denos sus datos, y así el mundo va derivando a una realidad que si seguimos así, 1984 va a quedar en pañales, ya te lo digo. Bueno, y con este dato curioso que dio mucho de qué hablar, terminamos el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en las diferentes redes. Recuerden que este podcast es un proyecto sin ánimo de lucro, que lo hacemos pues con todo el amor y toda la pasión. Esperamos sus comentarios. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en todas las demás redes sociales como @comalapodcast. En Facebook pueden encontrar los links de las películas y los links de los textos de los que estamos charlando. En Instagram podemos acercarnos un poco más, contarnos sus experiencias al escucharnos y sus opiniones y comentarios, y estaremos informando pues las diferentes dinámicas que vamos a realizar durante la semana. También los esperamos por YouTube. Allí también estamos colgando los episodios semanalmente. Esperamos sus comentarios, esperamos sus me gusta. Todas estas pequeñas colaboraciones nos ayudan muchísimo a crecer. Como dijo Carol, las redes sociales los esperamos también. Temas como el de hoy, de la censura y este tipo de pensamiento, sería interesante hablarlos entre nosotros y los escuchas para ver cuáles son las ideas y no sé, traerlas aquí más adelante. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.